a qué nos dedicamos, en qué estamos trabajando, ¿no? Un poco para que nos conozcáis, qué entidades formamos parte. Y luego ya pasaremos a todo el bloque de herramientas, donde se presentarán en concreto tres herramientas, ¿vale? Una que está dentro del área de gobernanza, otra que está dentro del área de marketing y comunicación y otra que está dentro del área de comunicación. Para agilizar un poco el proceso, los ponentes harán su presentación, son 15 o 20 minutos cada ponente y al final tenemos como media hora, 40 minutos para que podáis preguntar dudas. Podéis ir escribiendo conforme avance la ponencia, podéis ir escribiendo las dudas en el chat. Pues, si las dudas se refieren a Raquel, pues Raquel y la duda que tengáis, y las iremos registrando y al final de las ponencias pues solucionaremos todas las que podamos. Raquel, vale. Pues voy a dar paso a mi compañera Julia, que os va a explicar un poco pues, qué es GIASAT, en qué trabajamos y un poco que os cuente para aquellas que muchas de vosotras nos conocéis, pero hay otras que no. Así vamos abriendo boca. Julia, cuando quieras. Vale, muchas gracias Marta y muchas gracias a todas las personas que os habéis tomado el tiempo esta mañana de estar aquí. Vale, Marta, te quedas tú encargada, ¿no? De la gente. Vale. ¿Quieres que la comparta yo y así la paso yo? ¿O me pasas tú la, la comparto yo? Vale. Ay, vale, pues bueno, pues buenos días. Como decía Marta, a ver, se ve la pantalla, ¿verdad? Vale. A ver, perdonad, Vale, como comentaba Marta, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a qué es GIASAT. Yo creo que muchas de las personas que estáis aquí ya conocéis el trabajo que hacemos, pero bueno, de cualquier manera es una forma de, bueno, de que todo el mundo que es la primera vez que se pone en contacto con nosotras y nosotros pues entienda en qué andamos metidas y metidos. De todas maneras, si tenéis más preguntas o queréis conocer algo más de la labor que hacemos desde GIASAT, podéis consultar en nuestra web, en giasat.org, y ahí podéis encontrar información mucho más detallada. Bueno, básicamente en GIASAT imagino que compartimos una visión y una mirada muy similar a las personas que estáis aquí en el seminario, ¿no? De la dificultad o para que, bueno, la insostenibilidad del sistema alimentario convencional por la cantidad de impactos que genera, tanto a nivel ambiental, social y económico. Y bueno, pues frente a esta desvinculación que existe actualmente entre la producción y el consumo y la dificultad del acceso a mercados territoriales, pues desde GIASAT estamos trabajando en una solución que no es la solución única. Hay muchas otras soluciones que ya otras de vosotras también estáis implementando. En nuestro caso, nuestro empeño es poner en marcha una aceleradora de centros agroecológicos de distribución de CAR, que ahora os voy a contar lo que son, que todos sabéis lo que son, lo que pasa es que les hemos puesto un nombre un poco raro. Lo que estamos intentando hacer desde GIASAT es sistematizar, impulsar y articular la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que ya llevan muchos años en España. Es verdad que tienen un recorrido más corto que en otros países europeos o, por ejemplo, en Estados Unidos, pero son sin duda una de las posibles soluciones para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y de alguna manera permitir que pueda haber una actividad agraria en una pequeña y una mediana escala que sea sostenible no solo a nivel económico, sino también con las personas que la ponen en marcha. Por lo tanto, digamos que a través de estos CAT buscamos generar frente a una necesidad compartida pues una respuesta colectiva. ¿Y cuál es esta respuesta? Bueno, pues intentando construir una gestión, una logística, una distribución que esté adaptada a esta escala, ¿no? Y que se centre en los canales cortos de comercialización, de tal manera que pueda aumentar la viabilidad y la rentabilidad de la producción
se pueda sostener un salto de escala y se pueda mejorar el acceso a este tipo de alimentos. El consorcio de GIASAT, bueno, fue un poco una iniciativa por intentar, gentes que estábamos trabajando en diferentes territorios y que nos enfrentábamos a las mismas dificultades a la hora de acompañar este tipo de iniciativas, algunas de ellas estáis hoy aquí, pues decidimos juntarnos y reflexionar de manera conjunta, compartir conocimiento y de alguna manera intentar también, pues, dar un valor añadido mediante las diferentes habilidades, conocimientos y expertise que había en este grupo. Actualmente, desde el año 2020 estamos trabajando y actualmente somos un grupo consorciado de 6 entidades, la Fundación Entre Tantos, la Cooperativa Germinando, Plant on Demand, CERAI, la Universidad de Córdoba a través del Instituto de Estudios Campesinos y Menjadors Ecologics. Una breve aclaración, ¿no? Por si el nombre os despista, ¿no? Los centros agroecológicos de distribución, también podríamos llamarlas agrupaciones de productores y de productoras, en la literatura anglosajona y muchos que se conocen como food hubs sostenibles, son espacios donde se acopian y se distribuyen alimentos. Su finalidad es hacer una gestión más sostenible y colectiva de la cadena de suministro a través de una estrategia empresarial conjunta y generalmente bajo un enfoque de economía social. Y bueno, la idea es solucionar las necesidades de logística, distribución y comercialización de las personas productoras. Actualmente están consideradas innovaciones sociales, ya que se sostienen en la necesidad que hay de generar este tipo de estrategias que permitan una viabilidad para esta pequeña y mediana producción. Y también porque de alguna manera están intentando generar mercados que estén territorializados y permitir pues, que el producto pueda salir en un mercado más corto donde poder generar un mayor valor añadido. Bueno, ese es un esquema de cómo funcionaría un centro agroecológico de distribución que, bueno, básicamente se acopia el producto y de aquí se gestiona toda la cadena de suministros y se distribuye a los diferentes canales de comercialización. Y bueno, para que os hagáis una idea, ahora mismo desde GIASAT estamos trabajando acompañando a 19 CAT diferentes repartidos por todo el estado. Trabajamos en más de 17 provincias y hay más de 800 productores y productoras, pequeñas empresas autónomas, pequeñas empresas de 2 o 3 personas que están directamente beneficiadas por el trabajo que se está haciendo. Y para que tengáis una idea, la dimensión de los CAT a nivel estatal, hemos realizado un mapeo, podéis encontrarlo en la guía de CAT que está en la web, para que luego os contaré un poquito más sobre ella. Hemos identificado 76 CAT a nivel estatal. Y datos interesantes que creemos que es importante visibilizar, más del 68% de ellos tienen mujeres en los puestos de liderazgo y el 70% están implantados en zonas rurales, es decir, los CAT están generando empleo vinculado al medio rural y además están de alguna manera invirtiendo la brecha de género que existe en el sector agrario. Bueno, el enfoque de trabajo de GIASAT o lo que estamos centrados actualmente, tenemos un enfoque de investigación, desarrollo e implantación, siempre teniendo en cuenta la base territorial y las diferencias que existen en los territorios a nivel estatal. Básicamente nos dedicamos a 5 actividades. Por un lado, trabajamos en la búsqueda de financiación que permita impulsar y consolidar estos CAT. Ahora mismo estamos inmersos en la redacción de un nuevo grupo supraautonómico. Ya tuvimos uno en la convocatoria de hace 2 años con la idea de poder destinar recursos a los territorios. Hacemos una labor de investigación, hemos sistematizado, estamos realizando fichas de buenas prácticas, estamos intentando optimizar procesos, todo lo podéis encontrar en nuestra web. Hacemos diseño y desarrollo de soluciones innovadoras, que es el tema central de hoy del seminario. Vamos a presentaros algunas de las herramientas del toolkit, que ahora Marta os contará un poco más sobre ello. Estamos facilitando la intercooperación, intentando poner en marcha una red de CAT a nivel estatal y además realizamos asesoramiento técnico a través de una oficina que hemos puesto en marcha de la que os voy a contar un poquito más ahora.
Esta es la guía para centros agroecológicos de distribución, que la tenéis en nuestra web. Es una guía que intenta acercar a un público especializado, tanto agrupaciones de productores y productoras como grupos de desarrollo rural, administraciones locales, regionales, autonómicas y estatales. Intentar explicar cómo se puede poner en marcha una iniciativa de este tipo y por qué ponerla en marcha y cuáles son, digamos, los pasos que hay que seguir. De hoy también hablaremos sobre esto a través de una de las herramientas del toolkit que va a presentar nuestra compañera Raquel. Con respecto al trabajo en red, estamos poniendo en marcha una red estatal de CAT. Hemos tenido un encuentro recientemente en Granada, en febrero, donde participaron 14 agrupaciones de productores y de productoras. Algunas estáis aquí hoy. Tuvimos un encuentro el año pasado en Valencia. Si estáis interesados en esta red, nos podéis escribir a GIASAT y os contaremos cuáles son los pasos que estamos dando actualmente. Y bueno, y por último, que sepáis, como os he comentado, hemos puesto en marcha una oficina de acompañamiento que ofrece una serie de servicios gratuitos. La idea es poder dar un asesoramiento estratégico y formación de calidad. De hecho, este seminario un poco se enmarca en el trabajo que hacemos en la oficina, porque las herramientas del toolkit son parte de los ejes de trabajo que os podemos ofrecer. El propósito es apoyar pues la formación y la consolidación de un tejido vinculado a los centros agroecológicos de distribución, y también apoyamos a pequeñas pymes, micropymes, cooperativas y proyectos de base agroecológica que, aunque no estén agrupados, pues tengan ganas o necesidad de consolidarse, y pensando también incluso en poderse agrupar posteriormente. Algunas de las áreas en las que os podemos ayudar son la planificación estratégica y empresarial, la dinamización social y territorial, la creación de estructuras de gobernanza, la puesta en marcha de proyectos de comercialización, asesoramiento para impulso y consolidación. Ahí tenemos desde la elaboración de planes de viabilidad, planes de calidad, control de picking, bueno, prácticamente todas las herramientas que podéis encontrar en nuestra web, digamos que tienen un espejo de la oficina técnica en asesoramiento. Si estáis interesados, nos podéis escribir al correo de GIASAT o a oficina@giasat.org y ya nos pondremos en contacto con vosotros para contaros qué formación os podemos dar, qué asesoramiento, y bueno, pues veáis si os interesa. Y bueno, con esto ya le doy paso a Marta. Marta, no sé si quieres que te pase la presentación o... La comparto yo, así es más Vale, rápido. vale, os dejo de compartir. Os voy a hacer una presentación rápida de... Como hoy solo nos daba tiempo a... ¿Veis la presentación? Sí, Sí. Como hoy solo nos daba tiempo a presentar tres de las herramientas, pues hemos pensado que igual aquellas personas que habéis venido a Granada igual ya lo sentimos mucho, pero vais a volver a escuchar un poco lo mismo. Pero aquellas que no habéis podido venir, pues un poco para que os hagáis una idea del ecosistema de herramientas que hemos venido desarrollando durante estos 2 últimos años dentro del grupo operativo. ¿Vale? A ver, no sé por qué. No veo si pasa o no pasa. se ve un poco raro, igual quita y vuelve a compartir, que Vaya, vuelve a compartir. a ver. Cuando no quiere funcionar la tecnología. ¿Ahora? Sí, prueba a bajar a ver ahora. ¿Sí que pasa o Ahora no? sí, ahora sí. Quita la imagen de la derecha. ¿Sí que pasa, Julia? Sí, sí, sí que pasa, Marta. Vale. Es que se ve. No, Eh, imágenes a la izquierda, por favor. eh, bueno, pues como os decía, en estos 2 últimos años dentro del grupo operativo pues hemos desarrollado un ecosistema de herramientas que para darle un poco de glamour le hemos llamado Toolkit, porque sabéis que al ministerio le gusta que introduzcamos palabras anglosajonas. Y dentro de este ecosistema de herramientas, pues se han desarrollado 15 herramientas prácticas para la creación, el apoyo y la consolidación de centros agroecológicos de distribución o pymes agroalimentarias o cooperativas agroecológicas, como cada uno le quiera llamar.
Y las herramientas se han desarrollado en torno a 3 niveles de innovación: el social, de gestión empresarial y de procesos, y la innovación tecnológica. ¿Vale? Las herramientas están pensadas un poco para trabajar 5 grandes áreas de cualquier proyecto agroecológico o de negocio, que es la producción, la comercialización, las ventas, la administración y la gestión, y el marketing y la comunicación. Dentro de la primera área, que es la de producción, se han desarrollado 3 herramientas. La primera de ellas tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con el protocolo de calidad, con criterios de calidad, ¿vale? Nos da un poco las claves para elaborar nuestro protocolo de abastecimiento, dentro del cual se encuentra el protocolo de calidad. Y también ahí encontraréis como unas fichas prácticas visuales para implementar estos protocolos de forma fácil, tanto con la producción como con nuestros clientes. La siguiente herramienta dentro de esta área tiene que ver, toca la temática de la planificación de cultivos hortícolas de forma conjunta, y un poco pues, nos ayuda a entender cómo empezar a trabajar esta planificación conjunta y cómo podemos implementarla paso a paso con ejemplos dentro de nuestros centros agroecológicos. Y por último, encontraréis también un documento donde tenéis un repositorio de herramientas prácticas para calcular los costes de variedad de las pequeñas explotaciones agroecológicas. El objetivo de esta guía es un poco que optimizar todo lo que tiene que ver con la gestión económica. Entonces nos da un poco las claves para calcular costes, para analizar la rentabilidad, para fijar precios, y también tenéis como herramientas prácticas para poder implementar todo esto. Dentro del área de comercialización y ventas, hemos desarrollado 5 herramientas. La primera de ellas tiene que ver un poco con un repositorio de aplicaciones web que existen ahora mismo en el mercado y que están más o menos adaptadas al canal corto y la venta directa. Como sabéis, muchas veces el problema que tenemos es que nosotros trabajamos con multiproductos y es como un canal, trabajamos con canales que no tienen como unas características muy específicas, y muchas de las aplicaciones que se desarrollan a nivel tecnológico pues, nos adaptan a las necesidades que tenemos. Aquí tenéis como un repositorio de herramientas que hemos estudiado. Cada herramienta tiene como un pequeño resumen con sus funcionalidades, así podéis también ver si se adapta más o menos a vuestro proyecto. Y la segunda herramienta, dentro del grupo operativo se han desarrollado como unos módulos de POT. Como bien sabéis, POT es uno de los socios del consorcio. Em, y es un software integral que integra pues, un ERP, un CRM, un e-commerce, es decir, un sistema integral de gestión que va pues, intenta gestionar las distintas partes de la comercialización, ¿vale? Desde la postproducción hasta un poco la gestoría. Tenemos también un documento relacionado con todo el canal mayorista. Aquí os da como los tips para cómo promocionaros dentro de este canal, cómo negociar, qué capacidades debe tener el centro agroecológico para acceder a este canal. Y también hemos desarrollado un documento, un recurso dirigido al canal detallista, ¿vale? En concreto es un test de autoevaluación donde pues, podéis evaluar si tenéis la capacidad de acceder a este canal o no, ¿vale? Porque tiene como unas características muy concretas. Y por último tenéis una guía para hacer una prospección de mercado. Os damos como los pasos clave para que la podáis elaborar, así como pues dónde encontrar cierta información, fuentes de información, dónde sacar los recursos que necesitáis para poder elaborar la prospección, y ejemplos prácticos de cada paso de cómo deberíais hacerlo. Dentro del área de logística se han desarrollado 2 herramientas, una que tiene que ver con el picking. Es un documento que nos habla de las distintas fases del picking, qué tipos de picking existen y cuál se adaptan más según el canal comercial que elijamos. Y también tenéis un pequeño test para autodiagnosticaros si tenéis o no el picking optimizado. Y también encontraréis dentro de esta área pues, una herramienta es una aplicación web que os ayuda a calcular los costes logísticos para el reparto en vehículo propio. Esta herramienta la tenemos que mejorar, pero bueno, podéis ir testeándola y jugar un poco con ella. Dentro del área de administración y gestión hemos desarrollado 2 herramientas. Una que tiene que ver con todo lo que es la gobernanza. Es un documento que nos da como las claves
para poner en marcha un centro agroecológico de distribución. Está sobre todo destinado a aquellas personas que pues, están en fases más iniciales y que quieren empezar a organizarse pero no saben por dónde empezar. Pues aquí pues te da las claves de cuáles son las formas jurídicas que existen, cuál les adaptaría más o menos a tu proyecto, cómo podéis empezar a gestionar los equipos, la toma de decisiones, etcétera. Y la otra herramienta, que es una de las que os vamos a presentar hoy, nos habla un poco de las cosas a tener en cuenta para alcanzar la viabilidad del hub y las fases que podéis ir siguiendo como para la creación. ¿Vale? Luego la compañera Raquel nos la presentará más en detalle. Y ya por último, dentro de marketing y comunicación, hemos desarrollado 3 herramientas, pero 2 de ellas están muy relacionadas. La primera de ellas es un plan operativo de comunicación que nos plantea como 10 pasos en los cuales podemos ir reflexionando para crear este plan operativo de comunicación. Y la siguiente es una guía mucho más completa, que es como la versión extendida de la herramienta anterior, que nos ayuda pues, a desarrollar este plan estratégico de comunicación. Y ya por último, pues una de las herramientas que también nos presentará hoy nuestro compañero Juan, que es un documento que nos ayuda también a elaborar nuestra estrategia de marketing. ¿Vale? Luego, esta es una de las herramientas que os presentaremos. Y como no sé si tenemos a Raquel ya por aquí. Sí, ¿Sí? Vale. bueno, Eh, estaba antes. Vale, pues Raquel, vamos a empezar como os comentaba, con el área de gobernanza. Esta herramienta, pues, como os comentaba, está dirigida pues, a aquellas personas que están en fase más inicial. Aquí ya hemos visto que hay ya centros agroecológicos que ya esta fase ya os la habéis, o sea, ya la habéis consolidado, pero hay otras personas pues que sí que es verdad que se ponen en contacto con nosotros porque necesitan como empezar a reflexionar en torno a ciertas cuestiones y no saben por dónde empezar. Entonces, Raquel, Sí, ¿se me oye? sí, ¿Me oís? ¿Y he compartido pantalla? ¿Se ve ya? sí, sí, Vale. Bueno, pues buenos días. Y como decía Marta, bueno, lo que voy a presentar es, por un lado, un documento muy resumido y por otro lado, viendo a las personas que estáis y que os habéis inscrito, quizá bueno, para gran parte de vosotras es como demasiado introductorio porque es sobre todo, o sea, igual que las otras herramientas que ha explicado Marta, se concernían sobre aspectos muy concretos, ¿no? A la hora del funcionamiento de un CAD, digamos que es como un documento previo de cuestiones como a tener en cuenta a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Digamos que sería como eh, y en esta visa navegantes, y a ver si se pasa así, y precisamente porque luego nos íbamos a meter en el desarrollo de herramientas muy concretas y ya centradas como en áreas determinadas, bueno, queríamos poner el foco sobre 2 elementos a la hora de hacer un CAD. Una, que la viabilidad es mucho más que la viabilidad económica, y la otra, que, bueno, que poner en marcha un CAD sobre todo es un proceso en tanto que es un proyecto común, y entonces aquí hacíamos una sistematización de fases que, bueno, que hemos dividido después de acompañar a diferentes CADs o estar asesorando bueno, sí, a varios CAD en diferentes territorios. Bueno, aquí traía un resumen de las diferentes herramientas que se había desarrollado con el Turkey, pero como ya las ha explicado Marta, no voy a entrar en estos. Solo eso, comentar que justamente la reflexión que teníamos era que además de tener herramientas concretas, es la importancia de dedicar el tiempo para que personas internas o externas al CAD puedan adaptarlas a cada situación concreta y ponerlas en marcha. Y por eso, desde GIASAT hemos desarrollado la oficina técnica, que ya lo explico antes, para realizar estos procesos de acompañamiento y de adaptación de las herramientas concretas a la situación de cada CAD. Porque partimos que los CADs no tienen esta característica de
Ay, Para Raquel, necesidades que... Raquel, ¿Sí? se te está cortando la voz. Mira a ver si Jo, es el, si no continúa, a ver si ¿sé mejor? mucho mejor. Vale, me voy a acercar el micro. Es que llevamos una mañana así como de problemas informáticos. Si eso tú me interrumpes, ¿vale? De nuevo. Vale, ya tendrá. Y luego con una gobernanza propia, ¿no? Y en esa gobernanza propia dentro de este proyecto común donde vamos a intentar equilibrar bueno, las necesidades o los objetivos que tengamos las diferentes personas que compongamos el CAP y también que tengamos en bueno, los territorios a los que podamos alcanzar. Entonces, bueno, queríamos como, eh, mm, bueno, plantear que en tanto que proyecto común tiene que tener un equilibrio entre los objetivos, ¿no? Que pretendemos conseguir con el CAT y ahí darán respuesta a para qué queremos hacer ese CAT, realizar un diagnóstico de cuáles son esas necesidades sabiendo que no satisfacerán, ¿no? el 100% de las necesidades de todas las personas, pero que deberán suponer una mejora, ¿no? a la situación actual, a dar respuesta a parte de ellas o a esas necesidades en un determinado grado. Eh, y luego, ¿qué resultados ahí queremos obtener? Otro de los aspectos es los agentes y la gobernanza, es quienes vamos a formar parte de ese CAT y ahí hay una herramienta específica de gobernanza para ver cómo nos organizamos, qué documentos establecemos, qué forma jurídica elegimos, ¿no? Cómo es esa parte de toma de decisiones y de organización interna. Y luego el qué vamos a hacer y cómo, ¿no? Toda esa parte de operatividad y procesos. Y es un triángulo que seguramente no será como digamos, un equilibrio perfecto, ¿no? Y que en un momento inicial seguramente los objetivos tengan más importancia en el proceso de puesta en funcionamiento, la operatividad y los procesos, pero que tiene que haber un cierto equilibrio en todo lo que vayamos haciendo, ¿no? Y además ir revisitándolo con el paso del tiempo, porque seguramente decisiones que vayamos tomando en relación a la operatividad y a los procesos pues a qué canales nos vamos dirigiendo según las oportunidades que van saliendo, afectarán a nuestros objetivos o a qué agentes pueden estar más interesados en ese canal porque se quedan dentro o fuera, o les beneficia más o menos. Entonces, en relación a las fases que habíamos identificado para la puesta en marcha, veíamos cuatro. La primera es el diagnóstico y estrategia inicial, y ahí el estudio de los agentes, de las necesidades que tienen las personas que van a formar parte del que otras personas se pueden sumir, con quién podemos contar para esto. Por otro lado, el definición, y habíamos como de un prototipo de funcionamiento de un proyecto piloto que luego implementábamos y que luego se adaptaba y se desarrollaba. Dentro de cada una de estas fases veíamos como diferentes ámbitos, ¿no? En la fase de diagnóstico y estrategia inicial, la que tiene más que ver con el estudio de los agentes, de quienes van a formar parte. Por otro lado, de la dimensión económica y operativa, ¿no? ¿Qué volumen actual queremos? ¿Qué productos tenemos? ¿Qué costes tenemos? El volumen potencial que queremos alcanzar o que vamos a poder alcanzar. ¿O qué tipo de vías de financiación y ayudas pueden estar disponibles para un proyecto así? Y luego esta parte que comentábamos de los objetivos que van a tener mucha relación, ¿no? con los servicios y actividades que definamos. La segunda parte es el diseño, ¿no? de este primer prototipo de CAD y ahí es bueno, como mucho más analítico, ¿no? de los ingresos, las cuotas, ¿no? de establecer como toda una serie de reglamentaciones, de qué política de márgenes vamos a hacer, de cómo nos vamos a constituir, ¿no? toda una parte también muy formal de qué infraestructuras, aunque sean iniciales, ¿no? vamos a necesitar para iniciar nuestra operatividad y a lo mejor no nos buscamos un espacio propio desde el principio, sino que vemos si podemos utilizar un espacio que ya tenemos, qué procesos vamos a definir y luego el poner en marcha y realizar un seguimiento de esa fase piloto y de su evaluación para finalmente adaptar ese modelo inicial bueno, a la propuesta futura, que ya tendrá igual otra forma jurídica si no es la que hemos decidido desde el principio,
o que readaptaremos sus documentos como más formales, adaptaremos el servicio según los resultados que hayamos obtenido de la evaluación de las propuestas de la fase piloto, perdón, y, y bueno, y ya sería como ese modelo de CAD en el que ya más sólido, un poco más consolidado desde el que ya operemos. Entonces, esto era lo que os quería comentar como una parte introductoria y ahora ya daba paso y a Jorge, ¿no? Para que explicaran como las dos herramientas ya concretas. Creo que Sí, la parte de preguntas, ¿puede ser que se realice al final todo sí, junta? sí, estamos Vale, yo en recogiendo ya algún... las preguntas y al final ya hay una ya para ti de Santiago y al final Vale. las Vale, responderemos. voy a leerla, si se la responda por el chat y si no, porque en algún momento voy a tener que irme, pero bueno, tanto Marta, Julia, Jorge y Juan van a poder responder igual o mejor a cualquier pregunta relacionada con esta herramienta. Vale, si lo prefieres podemos hacer ahora tu bloque de preguntas y las otras las dejamos para el final si te tienes que marchar. Por ahora solo hay una pregunta de ¿Cuál es? Santiago. Como prefieras, Raquel. ¿Qué tipo de gobernanza se ha reservado que funciona y opera mejor? ¿Qué tipo de gobernanza? No sé si te refieres, Santiago, a bajo qué tipo de figura o porque claro, otra de las cosas que veíamos ahí es que los sistemas de gobernanza, bueno, no es tanto como que funcione mejor, sino también cuál es el adecuado a cada fase en la que se encuentra el CAD, ¿no? Y ahí, en el documento que hacíamos de gobernanza, hablábamos de que conforme, bueno, un CAD aumentaba de escala o también de números de canales, de volumen de comercialización, se daba una lógica de profesionalización, bueno, se daba como un proceso de profesionalización en lo que sobre todo un equipo técnico iba, bueno, asumiendo como más responsabilidades y algunas veces como más decisiones. Entonces, hay unas cosas bueno, que introducíamos en el documento de gobernanza, la importancia de crear como estos espacios bien definidos de toma de decisiones en función, además del tipo de decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Porque en la mayoría veíamos que teníamos como el equipo técnico, que es quien estaba como más en lo operativo, pero luego la necesidad de ese apoyo, bueno, pues desde la junta directiva, desde lo que son las socias del CAD, ¿no? Porque bueno, como que la diferencia, entre comillas, entre un CAD y una empresa distribuidora justo está de las socias y es algo como que se tiene que mantener. Que, que mantener en el sentido como que estar presente, ¿no? De tener los documentos que permitan, bueno, que esté adaptada a las necesidades de respuesta. No sé si se me ha entendido. Te comenta Santiago también espacios de toma de decisiones entre quiénes. Claro, claro, pues justo esto es, ¿no? Que habrá que decir, una de las cosas importantes a definir es qué espacios de decisiones se toman y quiénes están presentes en esos espacios de decisiones, ¿no? Y entonces ahí diferenciábamos en la herramienta de gobernanza decisiones que pueden ser más operativas y que las puede a lo mejor tomar la persona que coordina el CAD o el propio equipo técnico, decisiones, formas de coordinación y luego otras más estratégicas que la fórmula un poco, bueno, pues que hemos observado son las asambleas en las que ya participan todas las socias y socios, ¿no? Porque la estrategia al final es algo hacia qué canal te diriges, por ejemplo, va a influir en las posibilidades como de beneficiarse o también de implicación de las personas que están ahí. Esto, igual, y esto pensando como en fases más avanzadas, ¿no? Que en momentos iniciales no hay tanta diferencia de esas personas y esos espacios, ¿no? De toma de decisiones y ahí, bueno, está como más mezclado. Santiago también pregunta, ¿y las asambleas de cuántas personas hablamos? Pues depende del CAT. Claro, depende del CAD. Es verdad que conforme va habiendo una
se va dando una mayor representación, ¿no? Y también en función de a qué, bueno, o sea que a lo mejor están como muy definidos, pues una sección que se dedica a un determinado canal o a un determinado tipo de producción, como puede ser como carne y huerta, y ahí hay estructuras de gobernanza que se dividen por determinados ámbitos y luego lo que son las decisiones estratégicas que se toman, bueno, con la gente porque afectan a todo el mundo, con personas de todo el CAD, o por lo menos eso, digamos, sería como lo deseable, ¿no? Esta participación como más colectiva. Sí, Juan, no sé si quieres comentarle a Santiago, que veo que le respondes ahí por el chat. No, no, está bien, era por echarte un cable. Sí, pues como comentaba Juan y os ha comentado ahí en el chat, Santiago, es que no se puede generalizar, cada CAT es diferente, pueden ser 5 socios, 20 socios, 100 socios, 3 socios, 14 socios, y las formas un poco de gobernanza también se adaptan pues, a los recursos que disponen las personas y cómo se quieran organizar. Eh, no, no, para nada, no lo sientas. Encantadas de responderte las dudas. Lo que pasa es que no hay una fórmula, o sea, no hay una, en el documento, si lo leéis, no hay una fórmula única y mágica, sino que lo suyo es que cada uno pues se diseñe, ¿no? En función también pues, de los recursos disponibles, de las personas que forman parte y están activamente trabajando para el impulso del CAP. Es que depende de muchos factores. Un poco la idea de los documentos que hemos recogido es que no es un copiar y pegar de otras experiencias, sino que cada uno tiene que adaptar un poco a sus circunstancias, tanto territorial como de equipo. Bueno, Sí, pues si no pero y hay... aquí, digamos, ay, perdona, dale, Marta. No, no. O sea, que digamos que sí que hay una tendencia en que conforme vas subiendo de escala o vas teniendo más complejidad y más diversidad, vas teniendo que generar espacios diferenciados y mecanismos de representación, ¿no? Y entonces ahí, conforme vas haciendo eso, luego tienes que digamos, también generar las estructuras adecuadas, los canales de comunicación adecuados, que luego permitan que, aunque hayas dividido, ¿no? O entre personas que conforman la junta directiva o la junta de una determinada, o las personas que representan a una determinada sección o que están más enfocadas en un determinado canal de comercialización, el luego poder tener espacios que permitan, ¿no? Aunar esas diferentes visiones en tanto que un proyecto común. No sé si hay más dudas. Bueno, está el chat activo con Santiago. No sé si hay alguna duda que te queda pendiente, no la veo. Eh, Creo que han respondido, ¿no? Vale. Pues de todas formas, al final, si quieres, como Raquel se tiene que ir, si te surgen más dudas, las planteamos al final y así también los compañeros Jorge y Juan pues, también te pueden contar un poco desde su experiencia. Vamos a pasar a la herramienta de marketing estrategio para centros agroecológicos de distribución. Nuestro compañero Juan, que es técnico de GIASAT y consultor independiente, ¿vale? Como ya os he explicado, esta guía pues, nos da un poco conceptos básicos para orientar, para orientarnos a hacer una estrategia de marketing. Y te paso la palabra, Juan, porque como ya vamos un poco pegadillos y así tú lo explicas mejor. Ok, vamos allá con las pantallas y eso. Buen día. Lo primero a todo el mundo, a ver, tendrás que dejar de emplazar. Vale. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, ponlo en modo presentación, vemos en modo... Ahora sí, ¿no? Está tardando, por ahora lo vemos igual. Vale. Pues yo ya lo veo En bien. modo presentación. Sí.
Bueno, Voy a volver a darle. ¿Se ve? se ve como antes, pero bueno, creo que se leerá lo que... Vale. Pues no sé qué le pasa. Juan, lo que sucede es que igual estás compartiendo dos pantallas y Ajá. entonces estás compartiendo la la que deberías ver tú y la que no está compartiendo es donde está la presentación. Tal y cual, tiene toda la pinta, ¿veis? Por esto mola tener un socio tecnológico en el consorcio. Vale, voy a igual quitar la segunda pantalla, que puede ser lo que está dando los problemas. Gracias, Pablo. ¿Vale? ¿Ahora? Sí, Muy perfecto. bien. Diagnóstico acertado, Pablo. Buen día. Vale, entonces vamos ahí con esta herramienta que, como ya han introducido Marta y Raquel, no es una guía de marketing, ¿vale? O sea, no pretendemos ni mucho menos sentar cátedra en este tema, sino que más bien es el traer el marketing al mundo agroecológico, diría casi, pero más aterrizado en este tema de los CADs, ¿vale? Es un poco, pues, como destilar un poco la experiencia de traer el marketing, que sabéis que no es algo en lo que el sector agroecológico haya hablado mucho como hasta ahora, ¿no? Entonces, el por qué, ese es uno, ¿no? Porque no es algo que hayamos trabajado mucho. Y bueno, realmente sí que se da bastante lo que llaman desde el marketing la miopía del marketing, que es como tener más en cuenta a veces nuestro criterio que el de quien tiene que comprarnos lo que va a vender el CAD, ¿no? Porque al final todos los CADs tienen en común que están vendiendo algo, ¿no? Como todo en este mundo que nos rodea. Entonces, ese vender tiene también su ingeniería, ¿no? Entre comillas, su manera de organizarlo, y todo el mundo que lanza algo al mercado, pues lo estudia cómo venderlo, ¿no? Estábamos hablando que los CAD pretenden solucionar problemas de acceso al mercado, de pequeñas producciones, pues bueno, pues para acceder al mercado, la técnica universal es esto que llaman marketing, ¿no? Y esta guía lo que intenta es que a partir del conocimiento de los integrantes y las integrantes del CAD, más algo de trabajo de oficina o de gabinete, pues podamos hacer desde la propia estructura del CAD sin gastar demasiado en consultorías externas, o nada, si no tenemos presupuesto para eso, pues que podamos hacer un mínimo, ¿no? Y el tema de las consultorías externas, además, por experiencias, pues a veces te puede pasar que puedes contratar a una persona que sabe muchísimo de marketing, pero que desconoce todo el ecosistema agroecológico, o que, por ejemplo, esa viabilidad humana de la que ha hablado Raquel antes no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces esta guía, pues bueno, pretende un poco cómo salvar esto. Y luego, ¿por qué tener una guía? O sea, ¿por qué un CAD tiene que tener una estrategia de marketing? Pues bueno, esto aquí parafraseando a un agricultor soriano que lleva 35 años haciendo patata en ecológico, pues él nos decía cuando visitábamos su finca que él no sembraba nada que no tenía vendido. Y eso básicamente es lo que haría el marketing, ¿no? Organizar y pensar antes de ponerte y lanzarte al mercado. Y luego, además, porque esa organización hace más eficiente el trabajo del CAD. Y la eficiencia es una cosa que es obligatoria en esta tarea de poner un CAD en marcha, porque al final tenemos un contexto donde somos pequeñitos, ¿no? Solemos trabajar con pocos recursos, entonces, pues bueno, el ser un poquito eficientes en lo que hacemos es importante. Entonces, ¿cómo organizamos ese trabajo? Pues vamos a definir mercado o mercados en los que va a trabajar el CAD, no es eso de todo a venta, ¿vale? Y luego ya más específicamente, dentro de ese mercado,
podemos apurar un poquito más de a qué segmentos nos vamos a dirigir y a cada segmento qué productos le vamos a ofrecer del CAD, ¿no? Y a través de qué canal. Entonces, esta guía está estructurada como en 3 grandes partes. Primero hay una que es mirar hacia adentro del colectivo, que está muy relacionado o incluso se comparte con esa primera parte que ha hablado Raquel de objetivos. Luego, una mirada hacia afuera, que esto es lo que a veces nos lleva a esa miopía, ¿no? Pensar que lo que hay fuera de nuestra pequeña burbuja no influye y todo influye, ¿no? Entonces, primero miramos al mundo, ¿no? En sentido amplio, y luego miramos ya desde un punto de vista más concreto a lo que es nuestro mercado de referencia y oferta, demanda y demás. De nuevo, volvemos a mirar hacia adentro, pero ahora ya vamos a hacer como un sumatorio de toda la experiencia de las empresas que integran el CAD, ¿vale? No olvidemos que normalmente o casi siempre las empresas que forman parte del CAD ya tienen su venta propia, tienen una experiencia amplia y la información y el conocimiento que hay dentro de esas empresas es muy importante, ¿no? Y es súper válido y, bajo mi opinión, más válido que lo que tenga a venir mucha consultoría de marketing, ¿no? Entonces, esta guía lo que hace es contar con ese conocimiento para volcarlo en una estrategia colectiva. Y entonces ya una vez que tenemos un poco todos esos ingredientes previos de haber mirado hacia adentro, hacia afuera y pensar un poquito, es cuando definimos los 3 puntos grandes de la estrategia, que es la estrategia de cartera, de segmentación y de posicionamiento. Vamos a intentar ver muy por encima cada punto, ¿vale? En cada capítulo está toda la guía estructurada igual, sobre todo la parte inicial antes del diagnóstico. En cada capítulo hay una explicación muy breve del concepto, para qué sirve esa parte que vamos a hacer y metodologías concretas, pues sobre todo eso, son como es una manera muy codiseñada con las empresas participantes en el CAD, o sea, requiere tiempo, que las personas que integran el CAD, no solo el equipo técnico, sino las productoras, puedan asistir a esas sesiones de codiseño y contar un poco o sea, es clave, ¿no? Si eso es una cosa que no puede ser, porque podría ser, ¿no? Que eso no esté a disposición del CAD, esta guía sería muy difícil de aplicar como tal, ¿vale? Luego una serie de truquillos de cada esta y al final, por esto que estábamos hablando ahora, de que cada caso es distinto, ¿no? Aunque sí que hay cosas en común, pero cada caso es distinto, pues la sección ya más específica para dibujar la estrategia es ejemplos, ¿vale? Ejemplos que puedan dar una idea, porque seguramente no va a haber 2 iguales, ¿no? Esto influye desde ese grupo, esos intereses, influyen muchas cosas como para poder dar fórmulas generales. Y aquí separa o sea, en el dibujar la estrategia separa. Luego vendría lo que se llama el marketing operativo, ¿no? Que son ya las acciones concretas y que ahí pues ni tenemos como súper conocimiento, por lo menos desde mi parte. Y luego, pues bueno, que eso todavía es más diverso, ¿no? Y recogerlo en una guía es como complicado. Pero bueno, el tener la estrategia, aunque no la desarrollemos a tope en cosas muy complejas de marketing operativo, nos servirá pues para organizar el trabajo y sobre todo para ir viendo cómo vamos y poder corregir el rumbo mejor, porque eso es una cosa que va a pasar en todos los CAD, ¿no? Se empieza con un planteamiento y luego esos planteamientos van cambiando con la realidad. Entonces, si los tienes organizados es mucho más fácil. Entonces, viendo un poco muy por encima todas esas partes, tendríamos esa primera parte, ¿no? De qué quiere ser el CAD de mayor, que es donde consensuamos las líneas generales que tendrá la estrategia entre todos los integrantes del CAD, ¿vale? Pues esto os va a sonar a todo el mundo, esa misión y visión, ¿no? Y aquí es qué quiere cada componente, porque los intereses individuales hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y ver si hay un denominador común entre ellos. Y aquí pongo lo del tamaño importa porque lo que se busca muchas veces en los CAD es escala, bien sea para acceder, por ejemplo, a un canal de restauración colectiva, pues tú necesitas un
una solvencia productiva, producciones como de recambio por si una fallara, ¿no? O sea, importa, ¿no? Para cada objetivo que nos pongamos, la escala tiene que ver. Entonces, bueno, pues hay que asegurar que dentro del CAD hay fuerza para cada objetivo, ¿no? Y hay algunos ejemplos típicos o diría casi universales, esto sí, ¿no? De lo que en líneas generales qué quiere cada empresa del CAD, y ahí suele haber un interés en acceder a canales o mercados donde no pueden acceder en solitario, vender más simplemente, o liberar tiempo de comercialización y distribución, que esto es equivalente, bajo mi punto de vista, a profesionalizar esas áreas, ¿vale? Porque normalmente cuando las empresas abordan individualmente el acceso al mercado, pues digamos que la urgencia de lo cotidiano no les permite profesionalizar estas dos áreas, que son claves en cualquier empresa. Luego tenemos el tema de los valores, que está muy relacionado con la gobernanza. Normalmente hay unos valores hacia dentro del CAD, que serán luego donde construiremos esa manera de funcionar del CAD, y también hay unos valores hacia afuera, que serán la base para el posicionamiento, ¿no? De ese que hablábamos de la estrategia. Tener en cuenta que el posicionamiento, o sea, estos valores, según la metodología propuesta, los van a dar las empresas, pero a quien le importan a quien le tienen que importar, luego tenemos que validarlos, todo eso está explicado en la guía, con el consumidor, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es esa primera parte, que tiene que ir además como la primera, y luego ya vamos a entrar en otro bloque del proceso, que sobre todo es mirar, o sea, pararse a mirar, ¿no? Y eso de pararse lo digo, lo recalco, ¿no? Porque normalmente por esa urgencia de lo cotidiano de todas estas empresas, y me atrevería a decir del equipo técnico también, pues muchas veces no se para, ¿no? A mirar, y a veces también nos ayuda a salir de la burbuja. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el mundo, no? Pues creo que ahora esto es un análisis de contexto en grande, ¿no? De cosas que en el fondo están fuera de nuestro control, pero que nos influyen, ¿vale? Nada nuevo, creo aquí. Pueden suponer amenazas, que esas las tendremos que capear, u oportunidades, ¿no? Que esas intentaremos aprovecharlas. Es una manera de ir entrando en calor. Luego ya ponemos la lupa en un entorno más micro, que es ese mercado de referencia y mercado relevante, que esto ya son terminologías de marketing. Básicamente, el mercado de referencia saldría de contestar a esa pregunta. Entonces, bueno, en la guía hay una metodología para contestar a esto entre todo el mundo y llegar a puntos en común. Se consiguen resultados muy interesantes preguntando a las empresas integrantes del CAD. Y ahí, pues bueno, luego afinamos un poquito más preguntándonos por qué cubren con nosotros esa necesidad y no con la competencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay algunos ejemplos, ¿no? Está claro, a nosotros de primeras a lo mejor nos viene, y más por la importancia que le damos en el ecosistema agroecológico a lo que hacemos, y para nosotros el alimento es mucho más que una mercancía, pues enseguida decimos, ¿no? Que la necesidad es alimentarse, pero realmente cuando te pones a escarbar, no, hay que matizar mucho más eso, ¿no? Ahí pongo algunos ejemplos como bastante generalistas, pues gente que prefiere hacerlo con una alimentación saludable, pero luego también puede haber gente que no le gusta comer ni cocinar, pues eso no será nuestro mercado relevante seguramente, o sí, o intentamos acceder a él porque es una cosa que hemos detectado en el macrocontexto que va a más, bueno, pues cosas así, ¿no? Pero luego, por ejemplo, salen cosas curiosas como pues que muchas veces este tipo de alimentos, por ejemplo, se pueden vender como un regalo, como algo especial, ¿no? En zonas turísticas pueden ser un souvenir, pero las cestas no dejan de ser un regalo. Ya no es un mercado de referencia de la alimentación. Entonces, bueno, pues o otro muy típico, ¿no? De empresas de restauración colectiva que necesitan cumplir un decreto sin complicarse la vida. Pues eso sería otro mercado de referencia que podría ir un CAD. La competencia, pues bueno, aquí es básicamente responder a esa pregunta, ¿no? ¿Dónde compran tus clientes cuando no te compran a ti? Yo sé que la competencia no es un valor con el que nos identifiquemos, pero no se puede ignorar, ¿no? Porque al fin y al cabo es a lo que nos
nos empuja a este mundo, ¿no? A vender y hay más gente vendiendo, pues bueno, a lo mejor con la más afín te podrías plantear si cabe cooperación, pero vas a ver que la mayor competencia en este caso es un canal, que es la gran distribución, que veremos que fija muchas cosas que nos afectan, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente observar a la competencia, ¿no? Y todo esto lo vas apuntando y te va preparando la cabeza para ya generar la estrategia. La demanda, esta la vamos a estudiar en un sentido amplio, sobre todo, bueno, esto son casi como los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, lo primero que conviene es empezar por el precio y el canal, que eso ya nos va como hábito, o sea, gente que no está dispuesta a pagar por encima del precio medio del kilo de acelga, pues no probablemente descartaremos cosas, ¿no? O canales también nos ayudarán ya es como las cosas por las que empezar, porque nos van a ahorrar bastante faena. Y luego ya sí que, pues bueno, tener mucho en cuenta, esto para mí es muy importante, que normalmente tendemos a pensar que los hábitos de consumo los vamos a cambiar desde el CAD y no, eso se puede cambiar, pero va a otro ritmo, entonces de primeras hay que adaptarse a los hábitos que ya hay, ¿no? Y bueno, y para esta parte hay unos datos que tenemos, yo creo, la suerte de tener, que son los del panel de consumo alimentario, el Ministerio de Consumo, que dan una información importante de los hábitos de consumo, precios, canales, diferencias por edades, ¿no? De compra en según qué productos. Luego, otro también déficit, muy déficit en nuestro ecosistema, que es mirarse para adentro, ¿vale? Analizar las ventas, conocer los costes de producción, ¿vale? Los costes de producción son algo, por eso hay otra herramienta que trata esto, porque es la clave, ¿no? En el tema económico es desde donde empezamos. Entonces hay que conocerlos. Y luego, pues nada, ver un poco toda la información basada en ventas reales y también aquí, dentro de la metodología, proponemos que las empresas integrantes del CAD pregunten a sus clientes y validemos lo que venimos haciendo con un formulario, con una encuesta. Preguntan, o sea, contestan, y cuando lo manda un productor o una productora, contestan muchísimo más que si lo manda otro, ¿vale? Y ahora ya, para cerrar, esto voy a simplemente hacer un scroll rápido. A ver, comparto el PDF. Entonces, os lo voy a enseñar directamente, nada, un scroll, porque no tenemos tiempo para entrar en más. A ver. ¿Lo estamos viendo? Joder, vaya el lío de pantallas llevo aquí. Sí, se ve, Juan. Vale, pero yo aún veo el otro, ¿sabes? Vale, estamos viendo dibujando la estrategia, ¿no? Estamos viendo eso, sí. Vale, pues nada, esto simplemente ya, como que todo lo anterior lo hemos ido recopilando, la guía explica cómo hacerlo a través de dinámicas y lo vamos como acumulando y llegamos a este punto y con esa información que hemos recopilado deberíamos ser capaces de ajustar esos tres factores, ¿vale? La primera es la estrategia de cartera, que básicamente en base a unos objetivos que los hemos marcado en la primera parte, por ejemplo, aumentar las ventas, pues eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y aquí ya entramos en jerga de marketing, que por ejemplo podríamos intentar vender más a nuestros clientes que ya tenemos o entrar en nuevos mercados o desarrollar nuevos productos. Y aquí me diréis, pero si estamos produciendo comida en un sitio, eso no se cambia de producto tan fácil. Bueno, cambiar de producto puede ser un formato caja de mayorista de 8 kilos o un formato para particulares con 3 piezas, ¿vale? Eso es cambiar un producto sin cambiar la producción en la tierra. Pues aquí esta parte la tenéis, lo mejor es que le echéis un vistazo, yo creo, y básicamente son ejemplos que nos ayuden a entender lo que hay que hacer, ¿vale? Eso en cuanto a la estrategia de cartera. Y aquí ya en la estrategia de segmentación y posicionamiento, esto es algo ya más... bueno, aquí hay un montón de maneras de segmentar. Yo creo que la primera, o sea, nosotros en los CADs normalmente la segmentación más, a ver, más importante es la de canal, porque al final
es un gran limitante, entonces también conviene tener eso siempre en cuenta, pero bueno, aquí tenéis otros ejemplos más desde que sí que nos pueden ya ayudar a organizar, pero aquí ya empiezan a ayudarnos también para preparar la manera de comunicarnos con nuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay un montón de ejemplos concretos de cosas que encontramos en los CAD, pero insisto, son ejemplos, ¿no? Aquí esto es la parte a lo mejor más difícil desde nuestro conocimiento de sistematizar. Entonces, por eso decidimos ponerla así en la guía en forma de ejemplos concretos. Y yo creo que con esto paro, ¿vale? Aquí hay algo de posicionamientos, pues bueno, hemos hecho nuestra segmentación y luego decimos cómo nos dirigimos hacia cada segmento. No solo comunicativamente, sino ajustándonos a su canal, a sus formatos, a sus precios, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la guía que esperamos que os sirva y yo creo que ayuda bastante a organizar la cabeza del CAD. Gracias, Juan. Bueno, tenemos alguna duda para ti de parte de Santiago, pero la dejamos para el final, si te parece, y damos paso a Jorge para que nos presente dentro de esta área de producción. La primera que os presentábamos, la herramienta de práctica para calcular costes y la viabilidad de la producción agroecológica. Jorge es compañero de GIASAT y pertenece a la Fundación Entre Tantos. Cuando quieras, Jorge, te damos paso. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis viendo la presentación. Yo creo que sí que se ve bien. En todo caso, si no se ve bien, me lo decís. Como veo caras que hacen así, entiendo que eso es que se ve bien. Bueno, pues vamos a echar cuentas, ¿no? Después de lo que os hemos comentado, de todas las herramientas que tenemos, llega un momentín en el que si queremos hacer, como ha dicho Juan, viable el CAD, pues tenemos que echar cuentas. Y esto es uno de los problemas que identificamos como que nos cuesta más, sobre todo a las pequeñas producciones. Es algo que casi salen sarpullidos cuando decimos el coste de producción, ¿no? Porque dicen, uff, me tengo que poner a hacer eso, si es que no me sale a cuenta. Bueno, pues siempre es mejor saber si no te sale a cuenta que arruinarte. Entonces, al final tenemos que trabajar. Entonces, desde GIASAT, lo que hemos propuesto básicamente es un documento que es este que veis aquí, que tenéis totalmente descargable gratuitamente, en el cual podéis encontrar herramientas prácticas para calcular los costes y la viabilidad de la producción agroecológica. Bien para productores y productoras individuales, bien para técnicos y técnicas del CAD que puedan ayudar a hacer este trabajo. Los desafíos, sobre todo, que tenemos en el contexto específico de pequeñas producciones, bien sean ya ecológicas o agroecológicas o simplemente pequeñas producciones, industria artesanal, lo que sea, ¿no? Tenemos una suma de venta directa y canales cortos de comercialización. Luego, producciones diversificadas, gente que hace hortícolas, frutales, incluso hace transformados. Y luego esa conexión directa con las personas consumidoras. Este caldo de cultivo hace que los costes de producción sean mucho más complejos porque hay muchísimos productos. Si bien, como ha dicho Juan, uno de los saltos de escala puede ser que en vez de una persona productora produzca 10, 12, 15 tipos de productos distintos, produzca 6 o 7, porque al final el caldo que hace es sumar todos esos productos y tener una oferta global, no deja de ser relativamente difícil calcular 6 o 7 productos y ver la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, los retos que tenemos es evaluar los costes reales de producción y aquí me gustaría lanzar que levante la mano quien haya calculado los costes reales de producción de su proyecto o se lo haya calculado a alguien. Yo levanto la mano porque obviamente lo he hecho, yo he sido productor y productora, o sea, productor, y lo he hecho. Mira, tenemos a Julia, a Margarita, a Marta y no tenemos a mucha gente más. Juan, tú no mientas que tú también lo has hecho. Dice, está callado, pero él también lo has hecho. Bueno, entonces, está bien, lo que voy a contar a continuación va a tener obviamente sentido porque es importante calcular los costes reales, es importante porque vamos a establecer precios justos y competitivos. Competitivos no estamos hablando de mercado, pero hombre, es que muchas veces ponemos el precio, hacemos así, a ver por dónde sopla el aire o quién pone el precio
ponemos el precio y no sabemos al coste que estamos produciendo y a lo mejor estamos perdiendo dinero. No es que no me lo quieren pagar más. Oiga usted, pues si no le salen los tomates, pues tendrá que vender patatas o zanahoria o cebolla, porque si no le sale el coste de tomate, pues ya sabes que estás perdiendo pasta. Y al final, todo el trabajo que haces, que llevas mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues no es para palmar pasta precisamente, ¿no? Entonces, y luego ver la viabilidad global económica del proyecto. Bien, el propósito de la guía es calcular el beneficio de un proyecto productivo para alcanzar la viabilidad económica. Como bien ha dicho Raquel, la viabilidad no solamente es económica, pero esta herramienta se centra en la viabilidad económica. Saber cuáles son los costes fijos y variables, directos e indirectos, y cómo calcular los costes de producción. Y aquí hacemos redoble de tambor, porque esto lo voy a contar luego un poquito más adelante. Y cómo definir precios a partir de costes y del mercado objetivo. Obviamente, como decía Juan, es muy importante segmentar mercados y no es lo mismo ofrecer al consumidor final que es lo mismo ofrecer a una tienda. Los precios tienen que ser distintos, pero es que además los costes son distintos. No es lo mismo tener 7 cajas y llevarlas a una tienda que montar una cesta. Obviamente el precio por producto no puede ser el mismo, simplemente porque tú al hacer el picking, que es otra de las herramientas que tenemos, echas un montón de tiempo, gestión de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber el canal, a la gente que se vende, etcétera. Pero como esta herramienta solamente va de cálculo, pues os vais a quedar con ganas de leer otros documentos, aquí hay que ir metiendo este tipo de cositas para poder profundizar en estas historias, ¿no? Bien. 2 niveles de análisis que hay en esta herramienta, básicamente, está la viabilidad integral, que se puede llamar beneficio, si es con criterio capitalista, puro y duro, o renta disponible, que es otro criterio que es como un poco más, es la renta que se queda la explotación familiar y luego con eso a ver lo que hace, ¿no? Y al final son las gallinas que entran y las gallinas que salen. Las gallinas que te quedan son las gallinas que tienes para que te pongan los huevos y para que puedas vivir de ello, ¿no? Básicamente, ingreso menos costes totales es igual a euros. Pero luego, que esto tiene mucho que ver con el marketing, el precio que ponemos es el coste unitario, que al final son los costes directos más los costes directos divididos entre la producción. Si al final a mí me cuestan mis tomates, yo me gasto 10.000 euros y al final tengo 5.000 kilos, pues mi coste de producción van a ser 2 euros por kilo. Pero el problema es que muchas veces sabemos la producción, aunque muchas veces no la sabemos, pero es que calcular los costes muchas veces es el imposible. Entonces, pero tenemos que saberlo para poner el precio, porque si no, el precio, como digo, es un abstracto, ¿no? Y como veamos, como vamos a ver ahora mismo, pues esto. Entonces, al final eso nos da euros kilo, euros animal, si estamos haciendo, euros producto, euros botes de conserva, euros cordero, euros lo que sea, ¿no? Al final vivimos aquí, entonces hay que ponerle un valor solamente económico. Bien, estos conceptos prácticos en la guía están desglosados a partir, estos conceptos teóricos en la guía están desglosados a partir de casos prácticos. Lo que hemos hecho en la guía es poner los conceptos y un ejemplo. En este ejemplo se trata de una explotación de 2 hectáreas en el ámbito mediterráneo, que tiene un montón de cultivos, que tiene un montón de cosas que venden en diferentes sitios. Entonces podéis ir viendo paso a paso los cálculos que se van haciendo y las cuestiones, ¿no? Podríais coger incluso vosotras paso a paso, ir apuntando e ir haciendo vosotros esto. Se lleva tiempo, no os voy a engañar. Calcular los costes no es algo que de repente metas aquí al chat GPT y le digas, calcúlame los costes de producción de mi esta, porque al final lo que necesitas son buenos datos y eso es lo que muchas veces es el problema, que nos faltan los datos para hacer bien este cálculo. Conceptos clave, igual que 4 conceptos clave que ha lanzado Juan, que ha lanzado Raquel, que ha lanzado Marta, ¿no? O Julia, ¿no? Costes fijos. No dependen del volumen de producción. Es decir, son fijos. ¿Y qué significa fijos? Que no cambian. Entonces, son las amortizaciones, que es la pérdida de valor. Por ejemplo, un tractor me vale 10.000 euros, yo lo uso 10 años. El coste del tractor por cada año son 1.000 euros. Es un coste fijo, es una amortización. Los seguros del coche, todos los años tengo que pagar 150 a 200 pavos. Me da igual, que lo mueva mucho, que lo mueva poco, que distribuya pocos tomates, que distribuya muchos, que haga cestas, que no haga cestas. Son costes fijos. Y los costes variables dependen de la producción. En este caso, en cultivos hortícolas, por ejemplo, semilla y mano de obra. ¿Que tengo muchos tomates o que tengo que sembrar mucha zanahoria? Pues me gastaré mucha semilla. ¿Que tengo poca zanahoria? Pues poca semilla, por eso son variables. Y la mano de obra que va ahí, pues depende de ese trabajo. Aunque la mano de obra se puede contemplar como coste fijo si al final pagas todos los meses. Pero como muchas veces tú al final contratas a gente para que te ayude, pues al final son variables. Depende del volumen de producción.
Esto es una categoría de costes que se ve en función del volumen de producción. Y luego tienes los costes directos y los costes indirectos. Costes directos que muchas veces son costes variables. Por ejemplo, se asignan a un cultivo. Las semillas de zanahoria no se le va a imputar al tomate porque son de zanahoria. Los palos de encañar no se los voy a poner a la zanahoria porque van con el tomate. Entonces son directos. Se pueden asignar directamente a un cultivo, un ganado, un producto. Y los costes indirectos son compartidos entre varios cultivos, ganados, productos. Por ejemplo, el tractor. ¿Cuánto le imputo al tomate? ¿Cuánto le imputo a la zanahoria? O las cajas que me han costado. ¿Cuándo le imputo a la zanahoria? ¿Cuánto le imputo? Pues hay varias fórmulas de decir los costes. Entonces, tengo que tener clara esa diferenciación para luego calcular el coste por producto. Bien, tenemos lo que estaba diciendo, tenemos un enfoque familiar o un enfoque empresarial. Hay, al final, como he dicho, ingresos menos costes, pero habitualmente se habla de renta disponible cuando el trabajo familiar no es coste, no se considera como coste, es decir, lo que yo vendo menos lo que yo me gasto, menos mi trabajo es lo que me queda a la familia para poder vivir de ello. Entonces eso se llama renta disponible. ¿Por qué? Porque es la renta y porque es disponible. Y el beneficio empresarial es lo que me queda directamente. Si yo le meto un valor, ahí, ¿cuánto me queda? Al final yo he sacado beneficio. Pues, desde la cuestión del punto de vista empresarial, las empresas están hechas para que los costes menos ingresos sea mayor que cero. Es decir, que yo tenga un dinero que todos los años pueda ir pagando a los accionistas. Como los accionistas en las explotaciones agroecológicas no existen y sois vosotras y vosotras, pues al final ese beneficio va a redundar en vuestro trabajo. Entonces hay dos formas de calcularlo. Son metodologías estándar, ¿vale? ¿Vale? Luego, Santiago, te voy respondiendo porque la pregunta que me has hecho tiene traca, ¿vale? Entonces, en el caso práctico que hemos puesto, simplemente hemos puesto, y ahora os voy a enseñar un ejemplo que está en la guía, ¿no? Superficie, 2.000 kilos de 2.000 metros cuadrados de tomate, es decir, un 11% de la superficie. Vale. Producción, 8.000 kilos, 4 kilos por metro cuadrado. Vale. El precio de venta que yo estoy vendiendo, porque yo hice así en un momento y dije, mi vecino lo vende a 2,40, pues yo lo pongo a 2,50 porque sé que me cuesta un poco más, porque si lo hace convencional, yo lo hago en ecológico, lo pongo a 2,50. Y el periodo de ocupación en el campo es de mayo a octubre, es decir, el cultivo está 6 meses, desde que yo labro y empiezo a plantar los tomates hasta que retiro todas las cañas, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo yo los costes directos? Pues veis esta rayita, a ver, que voy a ponerlo así con el puntero láser. Todo esto de aquí, lo tenéis en la presentación, es una hoja de costes en lo cual está definido cada vez que nosotros hacemos una tarea en el campo, tenemos que ir apuntando lo que vamos haciendo para saber el Spintor que hemos usado, el BT que hemos usado, si hemos usado abono, si no hemos usado abono, si hemos regado, si no hemos regado. Al final, y es que esto es importante porque al final la mayor parte del dinero no se nos va en el abono, no se nos va en las cañas, no se nos va en eso, se nos va en el curro que echamos nosotros. Y es que eso no lo valoramos. Entonces, yo no te digo que lo lleves al dedillo 24 minutos con 30 segundos, pero joder, más o menos, tener una idea. Si hemos echado 200 horas o 150, porque eso luego vas a ver, luego para poder calcular y ponerle un precio a eso, porque al final nosotras tenemos que ponerle un valor a nuestro trabajo, como mínimo que sea el salario mínimo interprofesional, ¿no? Digo que como mínimo. A partir de ahí ya el cielo es el límite, pero por lo menos poner ese precio, ¿no? Entonces, a partir del ejemplo concreto que tenemos aquí, vemos que, y esto es con ejemplo, es para ver ejemplo, es material vegetal, nos hemos gastado 1.000 euros en las plantas de tomate, en fertilización, en fitosanitarios, en tutores y materiales, en riego, en agua de mantenimiento. Y luego, como se está diciendo, en mano de obra, como hemos sido capaces aproximadamente cuantificar, nos hemos dedicado 700 horas y hemos dedicado por 12 euros hora, que es lo mínimo, unos 8.400. ¿Qué tiempo directo? Porque son imputables directamente a los costes del tomate, porque hemos trabajado solamente para el tomate, los tutores son solamente para el tomate, el riego solamente para el tomate, etc. Nos hemos gastado 11.000 pavos. ¿Vale? Y hemos dicho, joder, dices tú, ¿qué pasta? ¿Vale? Bueno, pero es que depende de luego a cuando vendas el tomate. Todo eso es relativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una cosa que los costes directos son fáciles, pero tenemos un problema que es imputar los costes indirectos. Ese tractor, esas cajas, eso, ¿cómo lo imputamos? Y aquí ya yo he propuesto 3 reglas. 1, por el valor de venta. Es decir, si al final yo vendo mi tomate si al final de mi explotación, es que no tengo el dato, son
200.000 euros y al final me suponen 23.000 euros el tomate, pues yo el valor de venta es 12,95. ¿Vale? Es 12,95 del total de costes indirectos. Por superficie, porque yo dedico 2.000 metros, pues 11,11% o por tiempo que ha pasado durante el año es un 6,25% de todos los cultivos que hay. Entonces, si os fijáis, los costes indirectos son distintos, porque los costes indirectos es un inventajo que nos hacemos para calcular. Los costes son los costes, pero en total, pero como tenemos que ponerle un valor, pues yo lo que hago siempre es poner una horquilla. Y la horquilla me dice que los costes indirectos más altos hacen que el coste unitario, es decir, los costes variables más los costes indirectos son 2,09. Y que por tiempo disponible el valor es 1,77. Quiere decir que mi coste aproximado del tomate me está haciendo entre 2,09 y 1,77. Y me puedes decir, ¿no lo puedo calcular al dedillo? No, porque los costes indirectos tengo que estimarlos. No hay fórmula de imputar a un tractor y decir, bueno, sí, podrías hacerlo. Pues ahora con el tractor estoy 24,5 horas en el tomate, 23, pero ¿sabéis el peñazo que sería eso? O sea, esto sería casi inviable. Entonces, como al final lo que tenemos que es que simplificar, esto nos da un margen bastante bueno, una horquilla de precios. Entonces, si nosotros el tomate lo hemos puesto a 2,50 € y el margen vemos que 2,50 € restado menos el coste indirecto, vemos que nuestro margen oscila entre 20 y un 41%. Pero sí que es verdad que la diferencia entre los métodos es de 32 euros céntimo, que no es nada despreciable. ¿Vale? Entonces, de momento nosotros, ¿estamos razonablemente, estamos ganando dinero? Sí, y tenemos un margen aproximadamente. Tengo puesto lo de detectar que he subido la mano y no he puesto de subir la mano. Entonces, estamos más o menos, nuestro margen está entre el 20 y 41%. ¿Lo vamos a saber alguna vez? No. ¿Es suficiente? Sí, porque ya sabemos que no estamos palmando pasta. ¿Vale? Lo que te quiero decir es, ya por lo menos sabemos que no perdemos dinero. Bien. Más cosas. ¿Cómo podemos analizar esto según el PVP? El precio de venta al público. Pues si nuestro precio de venta es de 2,50 € kilo, por tiempo nuestro margen, según el método de imputación, sería el margen 73 céntimos, 50 céntimos y 41 céntimos por kilo. Es decir, lo que he dicho, entre 41 y 20. Entonces, si nosotros a nuestro margen le metemos un 35%, que es lo que suele meter casi todo el mundo, para que sea rentable la cosa, vamos a ponerle por lo menos, pues nuestro rango de precio quedaría entre 2,39 y 2,82, que está muy acercado al 2,50 que habíamos puesto, pero la media de esos dos serían como 2,64. Yo os diría que si podéis, y esos 14 céntimos os lo pueden pagar los consumidores, que es otra, lo ha dicho Juan muy claro, es la disponibilidad a pagar que tiene la gente. En función de dónde vendáis, tenéis que poner los precios. Una cosa es el coste que te dé y el margen, y por otro lado es si te van a pagar ese precio o no, que son dos cosas totalmente distintas. Tú has calculado los costes, te ha salido que lo tienes que poner a 2,64. ¿No te lo van a pagar más 2,64? ¿Lo tienes que poner a 2,50? Bueno, pues ya sabes el beneficio que tienes aproximado por cada kilo de tomate. Sabrías que es 2,64, pero te tienes que aguantar un poquito porque si no, no lo vas a vender. Y es mejor venderlo a 2,50 que no venderlo, porque obviamente una vez que tienes el tomate cogido, pues lo tiras, ¿no? Eso son cuestiones. Vale, entonces eso es como el cálculo de coste de producción así, muy rápidamente, y para que veáis que esta metodología os puede llegar a calcular este tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes para productores y productoras individuales y también para el campo. Bien, entonces, la viabilidad integral al final son ingresos totales menos costes totales, renta disponible, me quedan 102.000 euros. Ojalá los vierais todas vosotras. Pero bueno, es un ejemplo real que hay que ponerle los datos bien porque es que si no la gente se nos deprime. Vale, entonces, al final, dividido entre 12 meses, calculas y dice renta disponible, quitándole todo, me quedaría 8.519 euros. La distribución de la renta son 3 personas, 71.000 euros. La amortización es 11.000, pues esta persona tiene un beneficio de 18.000 euros. ¿Ese dinero se lo va a gastar? No. Lo va a ir guardando porque se le va a romper el tractor, porque se le van a romper las cajas, porque se va a romper todo eso. Y al final todo eso hace falta ir renovando las cosas. Las cosas tienen una vida útil, ¿no? Pero bueno, esto es fácil calcular y lo podéis ver en la guía. Yo me he querido detallar hoy en el cálculo de costes por cultivo, es lo más difícil. Al final de la guía tenéis una serie de herramientas. Una serie de herramientas para poder calcular esto. Entonces, hay el nivel básico, que son las hojas de cálculo, tenéis un plan de viabilidad que hemos hecho en la Fundación Entre Tantos y que lo compartimos con la gente. Y luego tenéis plantillas Excel especializadas que hay por ahí. Vale. Luego, en nivel intermedio hay calculadoras y plataformas online.
Y luego a nivel avanzado están los cuadernos de campo digitales, que ahí pongo unos nombres. A mí no me han pagado por poner estos nombres, no tengo publicidad, ¿veis? En la camiseta que habitualmente del campo tiene los nombres, yo no tengo ningún nombre, no me beneficio en nada de esto. ERP, que es Enterprise Resource Planning, son herramientas de ERP de funcionamiento global y sistemas integrales de gestión que pueden hacer todo esto. Nuestro consejo es, primero hay que saber cómo se calcula esto antes de usar eso, porque si no, no tiene sentido tú usar esas herramientas. Al final tienes que hacer tú los números a mano para que los conceptos se integren. Entonces, recomendaciones prácticas, rápido antes de terminar. Por favor, si queréis hacer esto, tenéis que registrar las actividades y materiales que hacéis. Si no registráis, no vais a tener datos adecuados para poder calcular estas cosas. Y muchas veces la gente me dice, échame una mano. Digo, ¿qué datos tienes? Dice, no lo sé. Digo, te puedo echar la mano, pero no vamos a inventar los datos. Y eso es lo que no queremos. Al final queremos trabajar con datos reales. Que podemos aproximarnos y podemos hacer cosas, ya, pero al final, tú me dices que en Murcia y en Castellón, donde vivo yo, una explotación grande y una pequeña tienen los mismos costes. No, porque las economías de escala juegan muy a favor de las grandes explotaciones, ¿no? Entonces, al final, coges datos que a lo mejor no responden a lo que tienes. Separar los costes directos en cada cultivo. Esto va al tomate, esto va a no sé qué, pero eso lo haces a partir de las facturas. Y elegir un método de imputación, o varios, como yo he hecho, calcular varios métodos. Para avanzar, empezar por herramientas digitales pequeñitas. Comparar los diferentes métodos de cálculo, como os he ido comentando, y revisar los precios periódicamente, porque al final hay una cosa que se llama inflación, que vosotras sabéis, y que con todo el tema de la guerra de Ucrania han subido un montón. A vosotras, a lo mejor, como productoras agroecológicas, el abono no, pero el coste de la gasolina, el coste de los plásticos, y todo eso ha ido subiendo un montón. Entonces hay que revisar los costes, porque al final van subiendo los costes de producción. Eso ya lo sabéis. La clave del éxito, que yo podría decir, es registrar continuamente los datos, analizar esto de forma regular y tomar estas decisiones basadas en datos. No saber que si bajas el precio de algo, el margen más o menos que está teniendo, o si subes el precio de algo es porque realmente tu coste, no porque el vecino lo está poniendo, ¿vale? Efectivamente, como dice Juan, los formularios son súper prácticos, hay por ahí un montón. Bien. Beneficios para los CAD, que estamos hablando de CAD. Permite establecer precios justos, basados en precios reales. Transparencia hacia consumidores, hacia productores y consumidoras. Viabilidad. Asegurar la sostenibilidad económica del CAD. Y competitividad. Vamos a ver, no podemos olvidar que estamos en una economía de mercado. La gente se mueve por los precios. Aunque la gente en los CAD está dispuesta a pagar más dinero, pero tiene un umbral de precio en el cual a partir de ese umbral de precio no compra. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque somos personas y todas las personas miramos la pasta porque habitualmente la gente que compra aquí no es que sean millonarios ni millonarios, entonces lo hacen por convencimiento, pero también tienen que mirar la pela, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo, entonces hay que ser competitivos siendo, ¿cómo decir?, honestos y haciendo las cosas bien. Y sobre todo con la visión agroecológica que tenemos, pero tenemos que dar algo que la gente pueda aceptar. Si estamos diciendo, es que a mí el tomate me cuesta 4 kilos en producir, pues a lo mejor te lo compran 2 personas y te compran 40 kilos, pero no te van a comprar 500 o 200. Simplemente saber eso, que ya lo sabéis. Las herramientas son facilitadoras, son herramientas, no es, ahora mismo estamos en un momento de digitalización, la digitalización es muy útil, pero al final tenemos que saber cómo usarlas. Si no conocemos los conceptos, si no conocemos, por ejemplo, las herramientas que os estamos contando aquí un poco de cómo funciona, es muy difícil. Estaría muy bien en un CAD estandarizar las metodologías entre socios, que todo el mundo usara una metodología estándar para poder comparar, porque si cada uno lo hace de una forma distinta, luego sí, te da un precio, pero a lo mejor lo ha hecho distinto. Y luego se facilita la toma de decisiones colectivas. Y esto los CAD puede ayudar. Por ejemplo, se puede dar el caso de que haya personas, imaginaos, que tiene un suelo súper arcilloso y las zanahorias le cuesta la vida de escardas y el coste por las zanahorias es impresionante. Bueno, a lo mejor hay otra persona que tiene un suelo más franco o más arenoso que le sale la zanahoria súper bien, pero al del suelo arcilloso le sale mejor el tomate. Entonces ahí ya puedes empezar a decir, si tu coste es tanto, yo no lo puedo ofrecer a esto, ya estableces mecanismos colectivos de poner en marcha herramientas en las cuales benefician a todas las personas de forma colectiva, ¿no? Porque al final hay unas limitaciones de producción en el riego, en el suelo, en la temperatura, en un montón de cosas, en la historia de la finca, que hacen que los costes de producción varíen. Entonces eso, tomar decisiones colectivas basadas en precios. Y nada, yo por mi parte, daros gracias
daros las gracias por estar aquí y que tenéis la herramienta a disposición. También os puedo decir que como Juan, por ejemplo, tiene formularios, tenemos formularios, y si hay alguien, una persona interesada en usar los datos, porque para hacer la hoja, el toolkit, se usó una hoja de cálculo. Si alguien la quiere usar, que nos la pida y entonces no le pasamos para que pueda ir metiendo otros datos y puede ir más o menos ir siguiendo el ejemplo que tenemos en esta herramienta. Pues nada, muchísimas gracias, y Marta, yo ya he terminado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. Por ahora solo se han animado Santiago y Camino. Y al hilo de lo que comentabas de los formularios, Camino nos preguntaba, iba para Juan porque había puesto lo de los formularios, que si nos podíais poner ejemplos y enlaces a formularios para recoger datos. Bueno, no sé si Camino ha quedado respondida tu respuesta o Como- podéis, como hay pocas preguntas, si queréis, podemos abrir micro y... No, hay un matiz que igual no me he explicado bien. En realidad no digo que haya ya un formulario para llegar y sacar los costes de producción. Bueno, sí los hay. Son las herramientas avanzadas de las que habla Jorge. O sea, lo que yo hablaba es en esa fase de las herramientas básicas, donde todavía te estás haciendo las cuentas con un Excel, utilizar un formulario que tú misma te hagas. O sea, con Google Forms, por ejemplo, la salida te la da en formato Excel. Entonces, el formulario tiene que tener como si fueran partes de trabajo, ¿no? O sea, al final, en las aplicaciones más sofisticadas los llaman partes de trabajo, pues por lo menos recoger. O sea, que tiene que ser algo cómodo, que viene guay, porque en el móvil, pues por ejemplo, te dejas el enlace puesto para tenerlo fácil, le das y dices, vale, día, un campo, fecha, pum, le pones la fecha, tipo de trabajo, me lo invento, y para ese tipo de trabajo, el tiempo que has echado y los insumos que has utilizado, por ejemplo. Eso, lo ideal es que cada agricultor o agricultora se lo adapte a lo que le resulte más cómodo en función de sus cultivos. Pero no me refería a un formulario ya específico. Al revés, era una cosa todavía de la fase de hazlo tú mismo, de como el paso previo. O sea, que para recoger esa información creo que es importante que sea cómodo recogerla en el momento que la ejecutas. Jorge, abre micro y Sí, ¿quieres comentar algo? yo quería decir que yo tengo formularios que si queréis usarlo, podéis verlo. Pero es como dice Juan, al final los formularios hay que adaptarlos a cada uno, a la fórmula de trabajar, etcétera. Y luego tenéis el cálculo de costes del tomate que te dice, viéndolo a partir de ahí, sabéis lo mínimo que tenéis que recoger para poder echar esas cuentas. Es decir, tengo que recoger más o menos el agua que uso, aproximadamente. No hace falta el detalle, pero sí por lo menos tener una idea y un margen de magnitud. Entonces, a partir de ahí podéis verlo. Y si queréis formularios, yo y Juan seguro que tenemos formularios por ahí para pasaros y que os podéis volver locos. Pero primero es tener constancia, generar el hábito de ir apuntando las cosas, porque si no, y sobre todo primero Hacerlo, yo para mí diría que lo primero es que hacerlo a mano, echar cuentas, meterse en el barro para aprender. Y luego una vez que lo sabes, ya luego como te dices, paquetes de trabajo es muy sencillo rellenar. Pues el parte 1, que además está muy hecho para explotaciones grandes. Pues fulanito ha ido a no sé qué, no sé cuánto, ha hecho un tratamiento, cuánto bacillus ha usado, tanto, cuánto tractor, no sé qué. Y a partir de ahí te lo calcula todo. Pero tú para saber eso, creo que es que si no es difícil luego interpretar los datos. Por lo menos a mí me parece que hay que saberlo un poco. No hace falta llegar a un nivel super pro, pero por lo menos entender un poco cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias. Os adjuntaremos en la devolución de... Os haremos llegar de alguna forma los recursos que comentan. Había una pregunta para Juan de parte de Santiago que nos pregunta que precisamente para dar el salto de escala y diversificar muchas veces y dar respuesta a esta demanda, ¿no? Muchas veces tenemos que acopiar y distribuir productos externos del CAT, o sea que tenemos que abastecernos de otros productos. Y quería saber cómo se había abordado con las experiencias que conoces o con las que hemos trabajado. Y relacionado con esta pregunta, decía
que un poco cómo estaba asociado al modelo de gobernanza. Pues empiezo por el final, o sea, de primeras, cuando tú haces el codiseño con la parte productora, esto es algo que no se quiere a priori, ¿no? Es como por deseo no se quiere, pero se suele acabando en efectivamente necesitarlo. Ahora mismo en el ámbito o ecosistema de Giasat, como esto se está resolviendo es con una red que se está empezando a dar forma de intercambio de producto entre CADs, que por lo menos ya que compras fuera del tu CAD, que sea gente afín, ¿no? Y que no tengas que comprarle a Gumendi y hacerle el trabajo sucio. Pues básicamente eso es como se ha resuelto y al final viene bien como ejemplo de se empieza, o sea, los deseos que tenemos cuando empezamos a dar forma a un CAD suele haber que corregirlos con la viabilidad económica, ¿no? Entonces, para completar una oferta, si hablamos además de ofertas muy ligadas al territorio, pues, por ejemplo, están aquí los compañeros y las compañeras de Canarias, que el plátano, que es una de las cosas que más se consume en todas de las frutas más consumidas, pues en Valladolid, o sea, en Castilla y León, por ejemplo, pues no, difícilmente, ¿no? Se va a encontrar. Entonces, bueno, sí que acaba pasando, sobre todo en fases más maduras. Ahí también, por lo menos yo he visto casos de que recuerdo ahora un CAD muy pequeñito en el que se dieron cuenta, cuando estuvimos echando números, de que estaba empezando a dominar más su oferta lo de fuera, concretamente era gran parte de Gumendi, que lo de ellos. Entonces, el hacer ese análisis de ventas les permitió decir, que esto era una tirita, no era el objetivo del CAD, ¿no? O sea, vamos a reconducirnos un poco y a nivel de marketing, pues darle una vuelta a eso, ¿no? Entonces, bueno, depende del caso, pero así en general, te diría que, sobre todo desde los más pequeños, que no se vaya de madre el tema de, porque se acaba, sobre todo eso, los más pequeños, incluso productores que lo hacen individualmente para completar sus cestas, puedes darte un momento que eres comercial más que productor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nunca lo vas a hacer más eficiente que Gumendi, básicamente. No sé si te he contestado. Parece que no dice nada, parece que sí. Si no, Santiago, pues nos precisas la duda que tengas. Eh, Preguntas para Jorge. Tenemos dos preguntas. Una que tenía que ver con los costes de gobernanza del CAD. ¿Cómo consideras renta o beneficio? Vale, la cuestión es... Marta, micro. Primero, esto es para los proyectos, es decir, para los proyectos productivos. Luego, el cálculo de costes del CAD es otra cuestión. O sea, vamos a ver, tú cuando calculas los cálculos es la misma, es ingresos menos costes, tiene que ser como mínimo cero y si quieres guardar algo, pues tiene que tener un beneficio, ya está, ¿no? ¿Vale? Todos estos costes tienen, los costes de gobernanza, entiendo, son los costes de ir a la asamblea, los costes de las productoras están ahí, los costes, pues todo eso lo tienes que meter como costes de funcionamiento del CAD, porque son necesarios para que eso funcione. O sea, si la gente no está contento, tú por mucho que tengas un montón de herramientas, al final el factor humano es la base del funcionamiento de todas las empresas, cooperativas, etcétera. Entonces, todos esos costes tienen que estar incluidos porque son necesarios para que funcione bien. La cuestión son costes. Entonces, tú al final, la cuestión es que si tú haces los beneficios desde el punto de vista del CAD empresarial, que es una estructura diversa, pues lo calculas directamente, puedes calcular el resultado, puede ser un beneficio, una renta disponible a distribuir entre todas las productores y productoras. Pero desde el punto de vista de costes, el CAD ya debería seguir el criterio de beneficio, porque ya es una actividad económica, empresarial, solo es una cooperativa, una SAT, una empresa, una SL, lo que sea, y debería seguir un estandarizado de cuentas, que es la cuenta de resultados, la tesorería, balance, etcétera, que eso está bastante estandarizado. Pero a la hora de meter los costes, meter ese tipo de costes y contemplarlo como un coste más y ya está. Y hacer que sea viable con ese tipo de costes. Pero
que los costes que yo he presentado son para productores y productoras que los puede usar el CAD para saber los precios de venta, pero luego el CAD tiene que llevar su propio coste, su propio cálculo de costes. Está claro que la viabilidad del CAD depende de la viabilidad de los productores y la viabilidad de los productores depende de la viabilidad del CAD. Muchas veces, al final, son mutuamente dependientes. Entonces, en esa relación tienes que hacer que los productores ganen pasta, pero que a la vez, pues esto. Y eso ya, Marta, he visto, como he visto la siguiente pregunta, pues me preguntan que mencionáis un margen habitual del 35%. ¿Cómo se hace ese hueco? Pensando que las productoras ya tienen sus clientes, por lo tanto, ambas están acostumbradas a un precio y aparece un CAD intermediario que se queda aparte del margen. Bueno, tú puedes ver que el CAD es un intermediario que se queda aparte del margen o el CAD es una cosa que hace parte del trabajo que hacen las productores y productoras que tiene un coste. Entonces, lo puedes ver de dos formas. O me quedo dinero y tal, o, joder, en el CAD hay una persona que está dedicada, hay una persona que reparte, hay una persona que tal. Entonces la visión para mí sería, ¿qué precios son capaces de poner las productoras con sus canales de venta directa y qué precios son capaces de poner el CAD en el precio de venta? Y ahí es algo interesante, porque tú al final, si tú eres productor, tú tienes que calcular tus cálculos, tus costes de cultivo, que es lo que hemos hecho aquí, pero luego le tienes que meter los costes de distribución. Tienes que meter las horas que estás distribuyendo, la atención de pedidos, no sé qué, que eso es uno de los grandes problemas que la mayor parte de la gente no mete. La gente no mete cuántas horas estoy montando la tienda, cuántas horas, pero eso hay que meterlo en las horas. Y en el cálculo de coste de tomate yo lo he hecho como de salir, como al final el margen que tienes es un 35%, pero ahí tienes que meter todo ese tipo de costes, ¿vale? Entonces por lo menos te tiene que dar para pagar eso, ¿me entendéis? Entonces al final lo que habría que calcular es el coste del producto salido del campo. Bien, y llevado, y uno luego le tienes que aumentar los costes de llevar al hub, que va a ser una furgoneta petada, no sé qué, no sé cuántos, es coger, cargar, distribuir, y otro es repartir ya por tus canales habituales. Y entonces a partir de ahí tendrías que ver los dos costes de producción y cuánto se le mete a un CAD y cuánto se le mete al productor. Y en función de ahí ya puedes establecer. Pero yo he puesto un margen del 35% porque es un margen habitual que se suele meter para poder pagar los costes de los CADs que hemos visto. Está entre 20, 40, 45, depende de la infraestructura que tú tengas. Sí, yo creo que es importante ver el concepto que al final hay que meter por detrás costes que no son visibles muchas veces, pero que son muy importantes para la viabilidad de los canales cortos. Había una pregunta de Santiago que no sé si ha quedado respondida porque luego ha puesto a eso me refería, a esto último. Marta, perdón, ¿puedo hacer una Sí, complementariedad a lo que ha dicho Jorge? dale. O sea, como que esto es un temazo, esa pregunta es muy pertinente porque es como un paso, yo creo que es uno de los indicadores que dan el cambio de un paso de madurez de un CAD, ¿no? Hay como una fase, hablo ya más de lo que es la gobernanza, ¿eh? A nivel técnico lo que ha dicho Jorge es para mí lo que es, y de hecho a lo mejor a veces yo he llegado a caer en el error de como dar por hecho que eso se va a ver muy claro, ¿no? O sea, no, es que tú ahora me lo puedes vender más barato porque no estás incurriendo en unos costes que se supone que el CAD puede hacer más barato que tú. Pero es que muchas veces esos costes no se han imputado o no se han calculado. Entonces hay como un periodo transitorio en el que eso es un temazo, en el que efectivamente se ve el CAD como un canal más y un intermediario, pero yo creo que desde la gestión del CAD se tiene que trabajar para que eso se vaya viendo cada vez menos así, ¿no? Y se vea realmente como algo que es tuyo, porque eso creo que es común a todos los CADs. Ninguno funciona como un puro intermediario que gana dinero con el margen para el CAD, ¿no? Entonces, pero es verdad que a efectos prácticos desde la producción se ve así, sobre todo al principio. Pero luego llega como un punto en el que hay una reunión ya que suele venir después del piloto, en el que se empieza a hablar de políticas de precios, ¿vale? Y ahí es donde se abre este melón y donde yo creo que como que al principio a lo mejor tú puedes, claro, en unos proyectos más fácil esto que en otros, ¿no? Pero como tener a lo mejor un producto de cada empresa que va al CAD, ¿no? Y que te sirve para ir probando, pues eso, decir, mira, yo las zanahorias hasta ahora las vendía a 1,50, ahora las voy a vender a 1,20, pero ahorrándome una parte. Entonces, a lo mejor probar ese tiempo con ese producto sin arriesgar todo lo demás, pues te sirve un poco para ir viendo la parte que ha dicho Jorge, que se tarda en llegar. O sea, yo pienso que de primeras
eso es difícil que se vea, ¿no? Y que hay un punto como de transición. Muchas gracias, Juan. Santiago, si quieres abrir el micro, porque no me ha quedado claro, como has dicho, claro como agua con barro. Igual que tienes alguna duda que quieres que te precisen aquí los compañeros, siéntete libre y abre y plantéala, que igual es más fácil que escribiéndola. No, nada, muy buenos días a todos, gracias por las exposiciones, siempre me gusta intercambiar con ustedes, sobre todo con el amigo Jorge, y nada, no me ha quedado muy claro, simplemente estoy llevando a la memoria, porque participo hace mucho tiempo en una experiencia, llamémoslo así, que ha mutado desde grupo de consumo, asociación de productores, cooperativa de consumo, cooperativa de distribución, y claro, la escala es la que complica. Entonces, cuando creo que la clave es decir hasta aquí no más, ¿no? Porque a veces uno crece por querer ayudar al resto y por crecer mucho se empiezan a complicar y es mejor que se multipliquen las experiencias a que una sola vaya creciendo. Entonces, todas estas cosas quería ver cómo las han ido enfrentando ustedes, porque precisamente cuando parte con un voluntarismo muy grande y no se imputan costes de ningún tipo, después ya empieza el cansancio y cuando hay que imputar estos costes ya... otra cosa es con guitarra, entonces por eso eh, simplemente quería intercambiar, así que me ha quedado todo muy claro como el agua con barro, por eso nada más, es un decir solamente. Muchas gracias. Bueno, estoy repasando y parece que no hay ninguna pregunta más. Si alguien quiere preguntar algo, aún nos quedan unos minutitos. Podéis hacer preguntas a Raquel, a Juan, a Jorge. Aprovechar que ahora estamos calentitos. Sí, bueno, ¿me oís? Sí, bueno, yo soy Enrique de Agroecuastur, de Asturias, y bueno, nosotros trabajamos, hacemos elaborados, transformamos y bueno, y también estamos comercializando productos locales y demás. Quería preguntar si en lo que se refiere, por ejemplo, al análisis y estudios económicos en transformación, tenéis algo de experiencia. No sé si Jorge o... Porque a veces a la hora de establecer márgenes y, bueno, precios y estas cosas, nos surgen dudas. Sí, bueno, puedo comentar yo, pero a lo mejor Raquel también puede hablar y Juan, en el sentido de que, por ejemplo, Extremadura Alimenta hace, que es un clúster que está trabajando, Germinando está trabajando con ellos y está en un proyecto, no me acuerdo cómo se llama Raquel. Es que Rita, tiene un nombre maravilloso. Rita, pues la cuestión es que calcular los costes de producción de los transformados suele ser más fácil que calcular los costes de producción que la producción, porque todo está bastante encuadrado. Cuando tú de repente te llega, claro, si tú haces producción y luego lo transformas, tienes que calcular el coste de, por ejemplo, si haces elaborado de tomate, tendrías que calcular el coste del tomate en la fase de salida de campo y luego en la parte de transformación. Entonces, sí que hay bastantes ejemplos de cálculo de costes pero es básicamente seguir la misma metodología. Costes variables indirectos, costes fijos directos y poner un precio a un producto. También hay ejercicios que se han hecho de poner cuánto me vale un bote de tomate. Pues al final tienes que hacer un escandallo de costes y decir, pues el bote vale tanto, el tomate vale tanto, el aceite, y tú vas sumando costes y luego posteriormente imputas el trabajo, que es una parte importante de hacer todo esto. Y luego la maquinaria, la infraestructura, todo eso. Todo eso está definido. Yo no sé si también tengo yo algún material por ahí de cálculos sencillos, si queréis, por lo que digo. Las personas que estéis interesadas nos podéis escribir a Giasat y os damos información específica que tenemos sobre ello. Pero te digo que no es o sea, que es echar un rato, pero sobre todo registrar el tiempo que echas a hacer esas cosas, que es el problema, que muchas veces no se valora todo eso. Y eso es muy importante. Igual que la Sí. distribución no se Mm. echa en cuenta, pues en otras cuestiones, en la elaboración tampoco. Sí, nosotros tratamos de tener en cuenta el tiempo y un poco hacemos los escandallos y demás,
Pero a veces un poco te surgen un poco las dudas respecto al tema de amortizaciones o otro tipo de costes que a veces son un poco más, bueno, un poquitín más complejos a veces. Bueno, al final te puedo decir que todo cálculo de costes no deja de ser una estimación lo más aproximada a la realidad. Porque al final las amortizaciones no suelen ser lineales. Por ejemplo, la máquina estimas que te va a durar 10 años y de repente te dura 8. Al final tiene unas horas de uso, y ahí hay un montón de problemas. De repente te cambias de... No lo sé, o sea, que dejas una estimación. Lo importante es que tú más o menos sepas que esa estimación está dentro de un umbral. Entonces, si tienes en cuenta esta serie de variables, puedes llegar a un dato muy bueno y muy aproximado. Entonces, sí hay herramientas, o por ahí hay documentación que te explica específicamente cómo calcular amortizaciones pero por ejemplo, el maquinario industrial, en vez de ir por usos, suele ir por horas de tiempo de uso, muchas veces. ¿Vale? Pero, por ejemplo, suele ser estos proyectos, no me quiero enrollar, pero tú, por ejemplo, nosotras que teníamos una panadería, tú te compras también una amasadora de segunda mano, que no sabes la vida que ha tenido aquello, que no sabes las horas que te va a durar, pues tú dices, pues me va a durar 5 años, creo que va a estimar. Haces una estimación razonable, ¿sabes? Porque muchas veces no sabes de dónde viene la maquinaria, salvo que la compres nueva. En muchos proyectos usamos maquinaria de segunda mano, entonces al final tú haces una estimación, dices, pues esto va a durar no sé cuánto. Y luego hay maquinaria antigua que puede durar mucho más que la maquinaria moderna también, porque se hacía que, no sé, que era mucho más duradera, usaba menos tecnología y por lo tanto tienen menos herramientas. Entonces, Enrique, si tienes algo concreto, Rita también hay gente que está trabajando en Rita, que está trabajando específicamente y controla bastante de esto, a lo mejor ellos te pueden referenciar un poco más. Yo te puedo hablar de cosas genéricas, pero a lo mejor si en Giasat, una de las cosas que hacemos también es referenciar a otros proyectos que conocemos a gente que está trabajando específicamente en estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos en contacto. Gracias. A ti. Raquel, por alusiones, ¿quieres comentar algo? O veo en el chat que no hay más. Ah, ya se ha escrito. Enrique nos comenta la compañera Raquel que participa en Rita, ese nombre tan bonito que le han puesto, es un grupo que se acaba de conformar hace unos años, ¿no? Y acabo que habéis pedido un grupo operativo, estáis también en fase de pedir un grupo operativo. Raquel, en torno a la pequeña Bueno, producción. ese era el nombre, da igual, ese era el nombre del proyecto, pero yo he dejado ahí el correo, por si acaso cualquier cosa, o sea, que de ahí podemos poner en contacto con Extremadura Alimenta o ver si, bueno, qué entidad podemos resolver la duda. Bueno, pues Enrique, en el chat tienes hola@tapa.org que les puedes escribir y te podrán ayudar un poco más. Lo haré. Gracias. Muchas gracias. De nada. Bueno, Santiago, entrando en extremis, ¿eh? Venga, la última. Y nos vamos, que ya quedan 5 minutos y tampoco queremos pasarnos del horario, que sé que todas estáis muy liadas. Quiere preguntar que qué figura predomina en los CATs. Cooperativas, asociaciones, Raquel. Igual. Bueno, podéis contestar los tres, pero empieza Raquel y. No, pues de memoria no me acuerdo, o sea, yo lo analizamos para la guía de CATS, estaba yendo a rescatarla. Yo pienso que al principio, o sea, depende del caso, pero como que incluso a veces se empieza a trabajar sin forma jurídica, informalmente, sobre todo los más pequeños, y los que no vienen, o sea, los que no vienen de un GAL, de un grupo de acción local, sino que vienen de 4 o 5 productores que se juntan porque coinciden en los mercados. Esos a lo mejor empiezan incluso sin figura jurídica, luego para empezar, hay muchos que eligen la asociación por facilidad y bueno, por menos luego exigencias burocráticas, pero ya si la comercialización, si hay actividad económica continua, y ya suelen pasar a una forma jurídica de cooperativa, SAT, bueno, alguna más preparada, o incluso una SL también se podría contemplar, ¿no? Alguna más preparada para hacer actividad comercial. Sí, mira, A mí me gustaría simplemente apuntar que muchas veces el valor positivo de estas figuras jurídicas es que te dan solamente una facturación
a las personas. Y eso suele ser muy agradecido, es un valor agregador del CAD muy importante, que en vez de tener que hacer facturas a un montón de gente y pagar a un montón de gente, solamente paga una. Y para eso, obviamente, hace falta tener una figura jurídica. Y como dice Juan, al principio se empieza informalmente, pero cuando la gente te empieza, ya, pues fulanito le pide no sé cuánto, al final se empieza a complejizar y hay que agilizar los trámites. Es verdad que tú puedes trabajar de forma cooperativa, tanto en una cooperativa, una asociación o una SL. Digo que al final la figura jurídica sí que responde al modo de funcionamiento, pero si tú ves más sencillo montar un SL, aunque trabajes como fueras una cooperativa internamente, la figura jurídica no define la forma de trabajar específicamente. Lo digo porque muchas veces la gente, en nombre de cooperativa, tiene mucho miedo, aunque sea lo que dice Raquel, la mayor parte de cooperativas, pero para empezar, mucha gente tiene miedo a montar una cooperativa porque en su zona la cooperativa ha tenido muy mala prensa, porque se han quedado con el dinero, pues no sé qué. Entonces, a la hora de romper esto, se puede hacer, empezar con una SL y luego se puede dar un salto a montar una cooperativa, una sociedad agraria de transformación o lo que se quiera. Lo importante sí que es esa figura jurídica que responda y que dé ese valor de agregador, que yo creo que es fundamental. Por no, o sea, que está guay la forma jurídica, pero que no deja de ser luego el funcionamiento interno y la gobernanza interna, como lo que nos explica Raquel, Juan o Julia o Marta, lo más importante, creo yo, ¿eh? Eso ya es mi punto de vista personal. Gracias, Jorge. La compañera Raquel ha compartido los datos que están recogidos en la guía que os ha compartido la compañera Julia. De todos los casos que hemos estudiado para hacer la guía, pues ahí tenéis casi el 60% cooperativas y en torno al 28% asociación. La forma jurídica. Creo que no había ninguna pregunta más, Julia. No sé si se me ha escapado alguna. Creo que no. No, Marta, yo creo que podemos cerrar ya. Vale, pues nada, muchas gracias por asistir. Julia, ¿quieres decir algo? ¿No? Tenemos un próximo espacio lanzadera, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo la fecha, que se presentará una de las herramientas que también os hemos mencionado, que es POT, que es este software integral adaptado al canal corto y a la venta directa. Y Julia, ¿tienes ahí la fecha? No, va a ser en septiembre, pero no la tenemos cerrada todavía. En Vale. cuanto la tengamos antes de las vacaciones de verano, la lanzamos para que os podáis apuntar. Vale, pues los invitamos a este nuevo espacio lanzadera, muy súper interesante porque el software vale la pena conocerlo. Y nada, que muchísimas gracias por asistir. Si tenéis dudas, tenéis nuestro contacto, nos podéis contactar y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.